Esta noche nos vamos a acercar hasta un cole de Castrubiales. Bueno, les hemos pedido a dos alumnos, una alumna y un alumno de un colegio de Castrubiales, que nos visiten. Son Zaira Monsalve. Hola Zaira, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Nicolás Astete. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nicolás o Nico? Nicolás, igual. No sé, ¿qué te gusta a ti más? Nico. Nico, venga. Pues Zaira y Nico, que sois dos alumnos del colegio Miguel Hernández. Vale, venís del colegio Miguel Hernández del quinto curso, uno de la clase A y otro de la clase B. ¿Quién es el de la clase A? Yo. Y tú el de la B. Estáis aquí porque habéis hecho un documental, que luego lo van a ver los espectadores, lo vamos a ver todos, yo también, que yo no lo he visto todavía, un documental sobre el medio ambiente, ¿no? Sí. A ver, contadme por qué habéis hecho este documental y por qué traéis esas camisetas de feria científica así en plan equipo de fútbol. Porque hemos investigado dos ecosistemas, el ecosistema del bosque y el ecosistema del río, y pues hemos llevado esos dos proyectos a la Feria de la Ciencia y hemos ganado una de las menciones a océanos, y pues hemos hecho el documental con los dos proyectos. O sea, en algún momento se decide que vais a participar en la Feria de la Ciencia, sí, y vosotros participáis haciendo un documental y ganáis una mención en la Feria de la Ciencia. De los océanos. Sí. Y contadme un poco cómo ha sido eso de hacer, porque el documental lo habéis hecho las dos clases, la clase A y la clase B, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo ha sido ese documental? Dos ecosistemas, ¿qué dos ecosistemas? El del río Y el del bosque. ¿Cuál es el río? ¿En qué río habéis estado? En el río Sámano. Hombre, claro, un río de Castro. Esto es un colegio de Castro, pues un río de Castro. ¿Pero en qué bosque habéis estado? ¿El bosque no estaba en Castro? No. El bosque Liendo. El arboreto de Liendo, ¿no? ¿Qué tal la visita? Ahora os pregunto más por el documental, pero ¿qué tal la visita en el arboreto? Yo solo he ido una vez y me gustó mucho. Muy guay. Muy guay. ¿Lo conocíais ya? ¿Habíais estado alguna vez? Yo no. Está chulo, ¿verdad? Se aprende un montón. Sí. Sí. Vale, ¿esto quién os lo plantea? ¿Vuestras profesoras? Sí, nuestras profesoras. ¿Y cómo os habéis organizado para hacer el documental? Contadme un poco, a ver. Pues cada grupo pues ha hecho diferentes cosas. Había narradores, gente que graba, que promociona, como Publicistas. Publicistas, para darle promoción. Guionistas. Entre y otras los cosas. que han hecho pues la entrevista a dos Técnicos. personas. ¿Quiénes aparecen en el documental? ¿Qué entrevistados hay? Javier López Urruela y Chiver Uranguru Murillos. Javier López Orruela, que yo a este le conozco, es de Save Deer Life en Castro, que sabe mucho de naturaleza y de sobre todo sabe mucho de pájaros. Pero, ¿cómo es? ¿Aichiber o Itziar? ¿Cómo has dicho? Aichiver. ¿Y Aichiber quién es? Es bióloga de protozoos, estudia los protozoos, y hicimos la entrevista para saber más cosas de los protozoos, porque en la Feria de la Ciencia cada uno hicimos de distintas cosas. En lo de los bosques hicimos de los protozoos, de los tardígrados y de las lechuzas. Espera, ¿de los protozoos? ¿De qué más? Protozoos, tardígrados y las lechuzas. ¿Qué son los tardígrados? Son animales, son seres microscópicos que no se ven al ojo ni con la lupa, tienen que ver sí o sí con el microscopio. ¿Pero eso es en los bosques? Sí, en los musgos, líquenes y musgos. No tenía ni idea. ¿Y lechuzas? Sí. ¿Qué habéis aprendido vosotros con este documental? A ver, contadme. pues la vida de los macroinvertebrados que habían en el río, cómo estaba el agua del río, el pH, los nitratos, sobre el bosque, sobre las egagrópilas y de las los tardígrados. A ver, Zaira, explica qué es eso de las ahora no lo sé decir yo. Egagrópilas. Egagrópilas. Yo sí sé lo que es, pero porque me lo explicó un chico que a lo mejor no le conocéis, pero luego os enseño cosas de él, que se llama Diego de Vallejo, que sale a veces aquí en esta tele y que explica súper bien todas las cosas de la naturaleza. Es un youtuber que sabe muchísimo, pero la gente en casa estoy segura que de los que nos están viendo habrá solo 3 o 4 personas que saben lo que es. Una egagrópila es un vómito natural de las lechuzas. Y de los búhos. Sí. De los búhos, que vomitan como un tipo como de tierra, con los restos que no pueden masticar porque no tienen dientes. Huesos, pelusas,
Es una cosa así, una bolita ahí, Sí. como asquerosa, que lo mismo lleva un huesecillo de ratón que pelos, un diente... ¿Pero las habéis visto de verdad? Sí, las hemos diseccionado. Ay, qué asco, ¿no? Diseccionado. Diseccionado, hemos encontrado muchos huesos y solamente hemos encontrado uno de ardilla. Y O sea, por lo que encontrábamos dentro de las agrópilas, pues hemos reconstruido y hemos hecho esqueletos de esos ardillas, animales, de de macroinvertebrados. careto, de todas esas. de topo, topillos. O sea, que con Etcétera. los... vosotros recogisteis gacrópilas en el Arroyo de Oliendo, entiendo, ¿no? Sí. O en más sitios. Bueno, fue nuestra profesora porque Porque hay hizo que ella ese trabajo sucio de recoger lo que vomitan hay que las subir lechuzas, hay ¿verdad? que subir al Las- campanario Sí. y recogerlas y nosotros no podemos subir. Vale, entonces la profe, una de las profes, sube al campanario, recoge las bolas estas de pelo que vomitan las lechuzas, las regurgitan, y con los huesecillos habéis recreado el esqueleto de los Sí, animales. cuando Sí. hemos sacado los huesos, pues Sí. los hemos pegado en una cartulina y hemos hecho los esqueletos de los animales. Y también los huesos que nos han sobrado los hemos clasificado en distintos, o sea, por ejemplo, cráneos, omóplatos, huesos de las patas, Sí. de la zona costillas, del tronco, ¿no? sí, el cráneo, ¿Y os ha dado para un animal completo? Porque Sí, claro, estos para aleatorios varios. vomitan lo que vomitan. para varios. Para varios, pero O sea, estamos en parejas de 2 cuando lo hicimos Sí. y cada pareja pudo ser uno completo. ¿Y quién os echaba un cable para relacionar unos huesos con otros? Me explico. Yo ahora cojo una gagropila, así veo qué huesos y qué sé yo si es de un topillo o de una ardilla. pues de Unas guías. de unas hojas que teníamos que ponían si el cráneo, depende cómo era de... Vale. O sea, tenéis Vale. como una chuleta Sí. para ir mirando, ¿no? El cráneo tiene esta forma o tiene esta otra. Sí, la diferente mandíbula es de tal animal, de tal macroinvertebrado, tal macroinvertebrado. Ujú. Oye, eso en el bosque, en el río, que me habéis dicho que ahí habéis tomado muestras para ver el pH, para ver Los nitratos. los nitratos. ¿En qué parte del río habéis estado? Para los que son de Castro, para que se orienten, ¿en qué parte del río habéis estado? Por la Detrás zona del supermercado Eroski, Eroski, de Eroski. por la zona del instituto. Y de un Detrás polígono del Zapatero, del industrial. Instituto Sí, José Zapatero, ¿no? también de un polígono La industrial. Tejera. ¿Y cómo está el río por ahí? Yo por ahí hace mucho que no pasa. no he Muy pasado. sucio, muy pero muy sucio. sucio. Hemos encontrado mangueras, muchas bolsas, envases, comida, hasta una parrilla. ¿Una parrilla de hacer asados? Sí. Sí, paraguas, maletas. ¿Os esperabais encontrar eso el día que fuisteis No. al río? No, ¿no? Yo me O esperaba, los días que fuisteis. yo me esperaba encontrar bolsas y ya está. O sea, no una parrilla, mangueras, un paraguas. ¿Y en el río hay vida que podamos ver? Quiero decir, ¿visteis algún pez? Algunos. Sí, Sí. algunos sí. Vale, Pero ¿y pocos. patos? Sí. Porque luego ya cuando vas más hacia Brazo Mar, a veces se ve, ahí Sí, se suele ver unas familias de patos Sí, que es como muy bonito. Ahí sí que había bastantes patos. ¿Y os sorprendió el aspecto del río? Sí. Sí. Sí, Mucho. ¿verdad? Porque cuando paseas, cuando vas por al lado del colegio Río Mar, por ejemplo, ahí es como bonito el río. Sí. Y no te imaginas que Sí. solo unos metros detrás está tan guarro y tan sucio, ¿no? Sí. Eso, la vida a la vista, pero la vida microscópica que tiene el río, ¿cómo es? Pues habían bastantes macroinvertebrados y hemos visto que el agua pues estaba bastante, sucia, Sucia. pero estaba bien, que se podía recuperar rápido. Sí. Chicos, ¿y cómo ha sido trabajar en equipo? Porque me habéis dicho, unos se encargaban de grabar, otros de hacer de narradores, otro preparaba las preguntas para Javi López Orruela, otro para Itziber. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Esa organización ha sido bien o Sí, está bien. Sí, ha ido bien. os habéis entendido bien sin problemas? sí. Vosotros, por ejemplo, ¿qué parte os ha tocado? A mí la de grabar. A mí la publicidad. ¿Tú la de grabar? Sí. Lo Grabar a que- los narradores. Ajá. ¿Y es fácil grabar? Esto lo hace mi compañero, yo como soy la que habla. ¿Es fácil grabar? Algunas veces sí, otras veces no. Porque, a ver, ¿qué os ha pasado? Habréis tenido un montón de tomas falsas, ¿no? Que Sí. empieza el narrador a hablar, se equivoca, hay que volver a empezar.
Pues está, como lo estábamos leyendo, pues los narradores lo estaban leyendo, pues a veces sí que se trababan y eso, y salían gallos a veces. Y tú la publicidad, ¿qué habéis hecho para darle publicidad al documental? Hemos hecho carteles, cartas una a la radio para poder hacer una entrevista, otra a la alcaldesa y otra a la directora del colegio para poder en el cartel publicitario poder poner los carteles que hemos hecho. La directora del colegio os ha respondido, sí, es así, ¿no? Sí, pero todavía tenemos que hacer de nuevo la carta porque ¿Verdad? ha dicho que ha encontrado algunas fallas de ortografía y la tenemos que volver a hacer. Escúchame, entre todos. Un buen publicista eso lo tiene que revisar todo hasta el final, ¿eh? Faltas de ortografía, ¿no? También nos hemos distribuido el trabajo, algunos hemos hecho el cartel, otros han hecho las ¿Quieres cartas. decirme que el de las faltas fue otro, no? ¿Quieres decirme con eso? ¿Y la alcaldesa Susana os ha contestado? ¿Desde el ayuntamiento os han contestado? No, porque en verdad ni siquiera le hemos enviado la carta todavía. Habéis hecho el trabajo de Sí. prepararla, pero todavía no está enviada. Sí. Vale, pero enviadla, a ver qué os dicen. Sí. Y cuando terminasteis el documental y lo lleváis a la Feria de la Ciencia, a la Feria Científica de la Universidad de Cantabria, ¿qué sensación teníais vosotros? ¿Creíais que ibais a recibir esa mención? No. A ver, no llevamos el documental que hemos hecho, el documental en sí, todo el documental lo hemos hecho después de la Feria de la Ciencia. Para la Feria de la Ciencia solamente llevamos el Las vídeo conclusiones. del río. Ujú. El vídeo era del río de nuestro proyecto y ellos llevaron el vídeo del bosque de su proyecto y luego ya hemos juntado los dos proyectos para hacer el documental. Ah, vale, o sea, por un lado estaba el trabajo del río, por otro lado el trabajo del bosque, y el documental es el fruto o la suma de los dos trabajos. Sí. Por cierto, ¿el documental cómo se llama? Detectives del medio ambiente. Es que me mola a mí el nombre. ¿Cómo fue la experiencia en la feria científica? Contadme, ¿qué hicisteis? ¿Qué os dijeron? Pues al principio Muchos nervios, pero luego ya cuando se lo íbamos contando a la gente, Se nos iban quitando los nervios y ya los decíamos más natural, sin O sea, allí tuvisteis que trabarnos. exponerlo. Sí. se lo tuvimos que exponer a unos jueces Ujú. y luego pues a la gente que pasaba que quería escuchar el proyecto pues se lo contábamos. Ujú. Pues hombre, sí, delante de los jueces al principio un poco de inseguridad, de nervios, Sí, pero luego sí. ya bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Habéis recibido algún premio? Quiero decir, yo sé que habéis ido a hacer una cosa, ¿no? Que os han premiado con una cosa, contadme qué es. Un safari mareal Un safari nocturno. mareal nocturno. Hemos ido a la playa Sí. para ver animales de la noche. Hemos encontrado muchos y hasta fluorescentes. Animales fluorescentes. O sea, cuando estaba todo oscuro y nos ponía... Y le poníamos la luz ultravioleta, brillaban como fluorescentes. Ujú. Has dicho fluorescentes y yo estaba pensando en luciérnagas, pero no os referís a eso. No, Una fresa de mar hemos encontrado, fluorescente. y ¿Dónde has ortigas vi- de mar. Ortigas de mar. No sé lo que son las ortigas de mar, no las he visto, o igual las he visto, pero no sé lo que son. Son como unos que salen tentáculos. Es como Y cuando pones el dedo cerca, como que hace ventosa en tu dedo. Ah, vale, como las anémonas que Sí, si pones sí. el dedo cerca te amarran. ¿Dónde habéis hecho ese safari? ¿Cómo es? Safari mareal nocturno, ¿no? Sí. ¿Dónde lo habéis hecho? En Santander, en la playa de la Maruca. ¿Y esa experiencia os moló? Sí, solamente porque sea de noche ya es interesante, ¿no? Sí. ¿Vosotros qué otras cosas visteis en la feria científica de la Universidad de Cantabria? Pues muchos proyectos. Muchos más proyectos. de otros colegios, de Santander, de otras partes. Y también estaba muy... ¿Había alguno molón de otros colegios? Sí, había uno de tardígrados. ¿Uno de qué? Tardígrados. ¿Esos quiénes son? Lo que he dicho antes de que eran minúsculos, Ah, sí. Uno de tardígrados, nosotros encontramos un tardígrado vivo en la escuela, pero no lo pudimos llevar a la feria porque se nos moriría. Pero ellos tenían un tardígrado vivo en la feria. ¿Cómo lo habían llevado? No lo sabemos eso. No preguntasteis y si No. preguntasteis ellos no confesaron, ¿no? Cómo lo Seguramente. habían... Pero vosotros valorasteis esa posibilidad de llevarlo desde el colegio hasta la feria. Las profesoras, pero al ver que no encontrábamos porque no estaban en un ambiente que ellos quieren, como... No estaban en su hábitat. Claro, en su hábitat.
Luego una compañera trajo musgo y encontramos un tardígrado. Lo llegábamos a grabar para llevarlo al vídeo de la feria y no lo pudimos traer vivo. O sea, si lo hubiéramos llevado a la feria, hubiese muerto. Cuando habéis visto la otra parte, o sea, los de los ríos habéis visto el trabajo de los montes y al revés, de los bosques, perdón, ¿cuál os ha gustado más? Ahora que ya habéis visto los dos. Pues los dos. Los dos. Es imposible elegir, los dos están muy bien. Los dos están muy bien. Están súper guay los dos, están súper trabajados. Pero, por ejemplo, que me habéis contado, el río está muy sucio, hay mucha suciedad, muchos vertidos. Has dicho tú, maletas y paraguas, fíjate lo que tiramos al río. El paseo por el arboreto del Liendo igual ha sido más chulo, ¿no? Ahí no hay mierda. Sí, ahí no había basuras ni nada, ahí estaba todo muy limpio. Había muchos tipos de árboles también. Y aves que escuchaban y pues nos decían cuáles podían ser y todo. Oye, además de aprender acerca del ecosistema de cada uno de los dos lugares, ¿no? Del río y del bosque, ¿vosotros habéis sacado alguna otra conclusión de este documental y de todo este trabajo? Pues que los ríos, que todo hay que cuidarlo y que no hay que contaminarlo ni tirar basura, y pues que había papeleras al lado y todo y que lo podían haber tirado a la papelera. Había papelera, y si tienes, por ejemplo, un envoltorio de algo, te lo guardas en el bolsillo y cuando ves una papelera lo tiras, en vez de tirarlo así a la calle. Porque aunque tú creas que si tú tiras algo no es insignificante porque es solamente uno, pero la gente tira y tira más y tira más y en algún momento se va a contaminar donde todo el mundo lo tira. Claro, muchos unos acaban haciendo un montón muy grande, ¿no? Sí. Chicos, muchas gracias por haber venido aquí esta noche, este ratito, con, como decía yo antes, además equipados con la camiseta de la Feria Científica. Luego vemos el documental de los detectives del medio ambiente. Enhorabuena por el trabajo realizado y bueno, pues que participéis más años en la feria y que sigáis recibiendo menciones. Gracias a los dos, ¿vale? Gracias. No me dicen ni adiós. Gracias, chicos. Adiós. Hacemos una pausa en el camino, un alto, que hoy queríamos acercarnos eso, hasta el Colegio Miguel Hernández, pues por el currelo que han llevado y por esa participación en la Feria Científica y ese trabajo que vamos a ver luego de detectives del medio ambiente, que por cierto es un documental que me han llevado antes, dura 30 y... ¿cuántos eran, Nico? 34 minutos y 10 segundos. 34 minutos y 10 segundos, luego lo vemos. Una pausa en el camino y ahora seguimos. Los bosques son formaciones vegetales muy complejas que aportan numerosos beneficios al medio ambiente, porque absorben el CO2, que los humanos expulsamos limpiando así el aire. Aportan oxígeno, gracias al cual podemos respirar y filtran el agua, entre otros. Se trata, por tanto, de un ecosistema con gran valor medioambiental y que además alberga diversidad de seres vivos o biodiversidad. Este documental nace en una visita al arboreto del Liendo, un jardín botánico con especies típicas de la zona: el haya, el acebo, el roble y otros de diferentes continentes, como el ginkgo, el cidámbar, el tulipero o la secuoya. Allí tuvimos la oportunidad de conocer el Centro de Interpretación del Bosque, en la ermita de San Roque. Este fue el punto de partida para llevar a cabo un taller de educación ambiental con la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, y de aquí surgieron el resto de investigaciones que más adelante hemos llevado a cabo. Para llevar a cabo este descubrimiento, hemos contado con las aportaciones de Aichiber Aramburu Morillas, bióloga e investigadora en la Estación Marina de Belén, Vizcaya, a quien hemos podido entrevistar en nuestra escuela y nos ha transmitido algunos de sus conocimientos sobre biodiversidad y diferentes seres vivos. Tenemos el placer de contar con Aichiber Aramburu Murillas, quien nos va a aportar su conocimiento sobre la biodiversidad, los seres vivos y en especial sobre aquellos que nuestros ojos no pueden ver. Aichiber es bióloga y actualmente investiga en la Estación Marina de Plencia los microorganismos marinos. Es una amante de la naturaleza y defensora de la protección del medio ambiente. Bienvenida, Aichiber. ¿Qué aspectos consideras que son importantes
importantes para investigar la biodiversidad en el ecosistema de bosque? Bueno, pues la biodiversidad se puede estudiar desde muchos puntos de vista, como ya sabéis. Entonces el primer punto sería, por ejemplo, cuántas especies hay, ¿no? Si hay muchas, si hay pocas, pero luego no es solo esto importante, también hay que saber si, por ejemplo, una especie domina más sobre todas las demás, cómo es la estructura de la comunidad, en fin, hay muchos aspectos, ¿no? Y luego, aparte de especie, por ejemplo, podríamos diferenciar diferentes grupos respecto a su función, ¿no? Hay algunos que son herbívoros, otros que son carnívoros, entonces cada uno pues tiene una función en el ecosistema. Y cuanto más diverso sea todo, pues más biodiversidad tendremos. Dado que en un ecosistema todos los seres vivos están interrelacionados entre sí y aportan beneficios a otros seres, hemos estudiado algunos seres vivos que habitan en el bosque: los protozoos, los museos y los líquenes, animales invertebrados, lechuzas y algunos micromamíferos. Los protozoos del reino protoctista son seres unicelulares y heterótrofos y viven libres en el agua o en lugares húmedos. La mayoría no son patógenos, es decir, no provocan enfermedades. Sin embargo, otros son parásitos. Viven y se alimentan a costa de otro ser vivo, pudiendo provocar graves enfermedades. Estudiar los protozoos en el agua es importante, ya que nos aportan información valiosa sobre el nivel higiénico sanitario de un ecosistema. ¿Qué importancia tiene el estudio de protozoos en un ecosistema? Bueno, es importante porque nos puede indicar cómo está el ecosistema. Por ejemplo, en las depuradoras de agua es algo que se utiliza mucho, ¿no? Tú coges un análisis una muestra de agua, la analizas y según los componentes que tenga de protozoos o demás organismos que también se usan, pues puedes decir si esa agua está contaminada, si es apta para consumo y demás. Muchos son beneficiosos, pero otros son perjudiciales para la salud. ¿Nos podrías explicar un poco sobre ellos? Claro. Por ejemplo, no todos los animales son buenos para nosotros, ¿no? Pues con los protozoos pasa lo mismo. Hay especies que se han especializado y son pues parásitas. Entonces, por ejemplo, tú si cogieses un vasito de agua que tuviese ese protozoo malo, digamos, malo para nosotros, porque no es malo, y lo bebiésemos, nos pondríamos malos. Entonces, para nosotros son perjudiciales. Pero a nivel de ecosistema son importantes también. Los protozoos los hemos estudiado de la siguiente manera. Hemos cogido agua de una charca del bosque, tierra y hojas de árboles secas. Hemos machacado las hojas en un mortero y hemos hecho 3 muestras. Una muestra con agua, tierra y hojas, una muestra con agua y hojas y una muestra con agua. Hemos dejado las muestras 15 días en vasos de precipitados, destapadas y expuestas al sol. Hemos cogido con un gotero una gota de agua de cada muestra y la hemos puesto en 3 portaobjetos y hemos analizado la muestra para identificar los protozoos. Hemos encontrado principalmente protozoos del tipo ciliados. También hemos comprobado cómo a medida que pasaba el tiempo, la colonia de protozoos crecía. Con las mismas muestras hemos estudiado algas. Con la ayuda de iChiver hemos podido diferenciarlas de los protozoos, identificando sus movimientos. ¿Tú investigas las algas al microscopio? ¿Cómo las podemos diferenciar en el microscopio de protozoos? Sí, yo las investigo. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta bastante complicada, porque hay que tener pues mucha experiencia y muchas horas de mirar al microscopio, ¿no? Ya sabéis cómo es. Entonces, por ejemplo, la diferencia mayor es que las algas tienen movimientos más autónomos, o sea, más automáticos, no son animales. Entonces, pues puedes ver cómo se mueven en círculos con los flagelos y los cilios, o de repente hacen zigzags o cosas así. Y los protozoos son animales, entonces al final tienen movimientos de buscar presas o seguir bacterias o buscar rincones que igual tengan más o menos iluminación, depende de lo que les guste. Y luego otra de las diferencias que nosotros utilizamos mucho, pero que esto ya requiere un ojo más experto, es buscar clorofilas, o sea, cloroplastos o no cloroplastos. ¿Qué importancia tienen las algas en un ecosistema de agua? Bueno, pues como ya sabéis, porque sé que las habéis estado estudiando, las algas como son productores primarios, es decir, fotosintetizan, lo que hacen es dar comida a muchos otros organismos. Entonces, no solo limpian, por ejemplo, el aire, porque con la fotosíntesis ya sabéis que captan el CO2 y demás, y dan oxígeno a otros animales que lo necesitan, sino que además son alimento para otros organismos. ¿Qué daños pueden provocar? Claro, todo tiene
cara mala, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, cuando encontramos mucha producción de algas, lo que pasa es que se crea una capa, ya habéis visto, ¿no? Aguas estancadas. Pues se crea como una capita verde muy gorda que no deja que el agua, o sea, que la luz pase. Entonces muchos organismos fotosintéticos en los lagos, en los ríos que pasa, acaban muriendo porque no tienen luz. ¿Qué pasa? Que dejan de producir oxígeno, entonces más bacterias que comen los animales muertos por falta de oxígeno surgen, cada vez hay menos oxígeno, cada vez hay más situación de anoxia, entonces muchos animales mueren. Y es pues lo que pasó, una de las cosas que pasaron en el Mar Menor, que muchos peces murieron de falta de oxígeno por eso. La colonia de algas ha crecido con el paso del tiempo. Además, hemos tenido la suerte de encontrar otros seres vivos en estas muestras. En concreto, 2 rotíferos de distinto tipo, que son animales invertebrados microscópicos. En nuestras investigaciones hemos encontrado tardígrados y rotíferos. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué son? ¿Importancia que tienen en la vida de un ecosistema? Bueno, son pequeños animalitos y, como ya hemos dicho, pues tienen su papel fundamental en el ecosistema, ¿no? Aunque sean pequeñitos, pues son importantes. Entonces, por ejemplo, los rotíferos son animales que van buscando más detritos o bacterias o pequeñas algas y se dedican, digamos, un poco sencillamente a limpiar, ¿no?, el lugar. Pero, por ejemplo, los tardígrados son depredadores fuertes, o sea, buscan la presa que quieren, eligen unos nemátodos, que son como unos gusanitos, y se los comen. Entonces, estos 2 organismos lo que harían sería regular poblaciones de microorganismos que consumen, por ejemplo. Por otro lado, hemos investigado en el microscopio y en la lupa binocular los musgos y los líquenes, que son bioindicadores ambientales, ya que son muy poco resistentes a los contaminantes atmosféricos. Esto quiere decir que su existencia en un entorno nos indica buena calidad atmosférica. En ellas nos hemos encontrado diferentes animales invertebrados, como el ácaro del musgo, un ciempiés y tardígrados. Estos últimos son animales invertebrados microscópicos del grupo de los artrópodos. Los tardígrados son animales muy llamativos y capaces de vivir en condiciones extremas, llegando a soportar hasta los 151 grados centígrados, ya que realizan la criptobiosis, una especie de hibernación. Esto les permite tolerar condiciones ambientales severas, como agotamiento del oxígeno, altas concentraciones de tóxicos y temperaturas extremas. Pero, ¿qué pasa cuando el cambio de temperatura no es tan brusco como para activar la criptobiosis? Los investigadores han observado que para los tardígrados la temperatura letal media es de 37,1 grados centígrados para ciertas variedades. Nosotros hemos comprobado esto de la siguiente manera. En primer lugar, hemos recogido unas muestras de líquenes y de musgo con tardígrados. Algunas muestras las hemos mantenido a una temperatura constante y otras las hemos sometido a cambios de temperatura, comprobando que estos cambios afectan a su supervivencia. ¿Consideras que el calentamiento global puede afectar a la supervivencia de estos animales? Sí, sin duda. El calentamiento global al final pues afecta a todo, ¿no? Y, por ejemplo, a los animales, a las plantas y demás organismos lo que hace es destrucción de hábitat, cambia mucho las condiciones de los lugares que habitan los organismos. Entonces, por ejemplo, si nos encontrásemos con rotíferos, algas o tardígrados que habitan un lugar muy concreto, el calentamiento global lo que va a hacer es cambiar esas condiciones o calentar, enfriar el agua, dependiendo, y va a hacer que esos organismos ya no puedan sobrevivir en esos ambientes. Entonces, al final, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, cada organismo tiene su función y en cuanto pase algo, pues el ecosistema cambiará seguro.
Dentro de un bosque podemos encontrar también aves de muchos tipos, entre las que vamos a destacar a la lechuza para investigar el ecosistema del bosque. Una lechuza es una ave rapaz nocturna del reino de los animales. Las lechuzas se alimentan básicamente de micromamíferos, pero también pueden comer insectos, otras aves, peces y reptiles. Los micromamíferos son mamíferos muy pequeños. Podemos encontrar micromamíferos como erizos, musarañas, topos, lirón, careto, ardillas y conejos. Las lechuzas, tras alimentarse, vomitan los restos que no han podido digerir, ya que no poseen dientes. Al vómito de las lechuzas y de otras aves se le llama egagrópilas. Su estudio nos sirve para saber qué ha comido, de qué se alimenta habitualmente o qué diversidad de micromamíferos hay en ese ecosistema. Y podemos determinar que las lechuzas disponen de gran variedad de micromamíferos en esa zona. ¿Cómo son de importantes este tipo de estudios para resolver problemas de la sociedad? Bueno, son muy importantes porque al final hoy en día hay muchos problemas, pero si no sabemos de partida cómo funcionan esos ecosistemas en su base, no vamos a saber cómo resolver esos problemas. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora, mis investigaciones son relacionadas con las bacterias y el petróleo, ¿no? Entonces vemos cómo afecta el petróleo a esas bacterias, pero si no hay estudios previos de esas bacterias, de cómo funcionan en su hábitat natural, qué ecosistemas prefieren y demás, nunca vamos a poder saber cómo afecta el petróleo. O sea que son muy importantes estos estudios, desde luego. Pues gracias por venir, nos has resuelto varios problemas y está muy chula tu información. Nuestro proyecto se llama Investigamos la calidad ambiental de nuestro río y somos los detectives del río. El día 14 de marzo fue el Día Internacional de Acciones por los Ríos y por ese motivo realizamos este proyecto para investigar si el río Sámano, que pasa por nuestra localidad, es un ecosistema deteriorado por la actividad humana. El río es un ecosistema acuático de agua dulce que tiene un gran valor medioambiental. Por eso es importante cuidar, proteger su fauna, flora y la calidad del agua. El río Sámano tiene una longitud de aproximadamente 5 kilómetros. Recibe aguas de otros arroyos y desemboca en el mar Cantábrico. Nosotros investigamos el tramo medio de este río. Para investigar el estado de salud del río, investigamos varios elementos. Medimos la temperatura, el pH, los nitratos y analizamos los macroinvertebrados que viven en él. Los macroinvertebrados son importantes para saber el estado de salud de un río, porque si hay pocos y de poca variedad es que el río está contaminado. En el río hemos encontrado los siguientes macroinvertebrados. ¡A morir este correr! ¡Bichos y bichos y bichos! ¿Y si la cogemos? No, creo que nada se mueve. Es herpovélido. ¿Y este qué es? Gusano, chicos. ¿Qué gusano puede ser? Un lumbrícido. ¿Es un lumbrícido? Es una lombriz de toda la vida. ¿Y esto qué diantres es? Mira, ¿y esto? El escorpión de agua es un insecto artrópodo de orden Heteroptero. Es aplanado y ancho, tiene un tamaño 1,7 a 2,2 centímetros. Color pardo, oscuro, tiene 6 patas y un tubo con el que coge aire fuera del agua. Viven en aguas tranquilas o estancadas. Es capaz de caminar hacia adelante y hacia atrás sin margen de maniobras. Se reproduce de forma sexual. Se alimenta de pequeños animales acuáticos como peces, renacuajos y otros insectos acuáticos. Hemos visto también tricópteros hidropsíquidos. Los tricópteros tienen 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. Cuando son larvas, construyen un refugio con piedrecitas, viviendo dentro del agua, y se desplazan con esa casita. Viven en aguas limpias y bien oxigenadas. Pueden ser larvas, meses o años. Y cuando tienen el refugio formado, es la última fase del larva.
La pupa vive en el agua y cuando se libera del capullo sale a la superficie del agua. Fase adulta tienen antenas muy largas y las 4 alas están cubiertas de pelos en vez de escamas. Los tricópteros se reproducen sexualmente y se aparean entre la vegetación. Las hembras pueden depositar hasta 700 huevos. Vamos a hablar de las efímeras. Es de la orden Ephemeroptera y de la familia de los bétidos. Tienen 3 fases: huevo, ninfa y adulta. Cuando son ninfas se alimentan de algas o restos orgánicos. Son insectos voladores, tienen colas largas y alas que no se pueden plegar en su abdomen. Pasan casi toda su vida en el agua, solo la abandonan cuando dejan de ser ninfas para reproducirse. Las efímeras se reproducen de forma sexual, con hembras que ponen entre 400 y 1000 huevos. En su edad adulta llegan a vivir solo un par de días. Las efímeras son muy sensibles a la contaminación en el agua. Las libélulas y caballitos tienen 3 etapas en su ciclo de vida, que son huevo, ninfa y adultos. Nosotros los hemos visto cuando eran ninfas. Los odonatos pueden pasar hasta más de un año siendo ninfas en medio acuático. Las ninfas, como los adultos, son depredadores voraces e incluso caníbales, y se desplazan con las patas. El caballito del diablo es un odonato calopterígido. De adulto, tiene una cabeza más ancha que el cuerpo, un abdomen largo y delgado, 4 alas que son largas, estrechas y transparentes, un vuelo rápido de hasta 90 km por hora. Su reproducción es únicamente sexual, normalmente esa acción se hace en pleno vuelo. La libélula es un odonato de la familia de los esnidos. Los adultos tienen 4 grandes y delicadas pero potentes alas que les permiten volar. Sus alas siempre están extendidas y les permite volar en cualquier dirección. Su abdomen es largo y delgado. Suelen ser de color azul o verde, con manchas amarillas o negras. Tienen ojos hemisféricos de gran tamaño que les permiten una buena visión. Otros macroinvertebrados que hemos visto han sido un corredor y una planaria. Vimos moluscos gasterópodos y sanguijuelas. En resumen, la calidad del agua es buena porque hay suficientes macroinvertebrados que indican que no hay contaminación, como los tricópteros, efímeras y planarias. También nos fijamos en la vegetación del entorno: roble, avellano, sauce, aliso, arce, espino, albar y fresno. Estamos aquí con Javier López Orruela para entrevistarle y nos aporte su conocimiento sobre las aves y los ríos. Javier es miembro de la Sociedad Española de Ornitología, miembro del grupo local SEO y miembro de Libera. Además de una persona entusiasta de la protección medioambiental. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Vamos a empezar hablando del río de nuestra localidad, el río Sámano. ¿Qué aves hay en él? Pues en el río Sámano tenemos aves acuáticas, como es de esperar en un río. Es un río pequeño comparado con los de Cantabria, pero tenemos ánades, garcetas, gallinetas. En invierno nos visitan más aves como los vuelvepiedras o los andarríos. O sea que yo creo que es, además en la desembocadura, que es donde más gente hay, es donde más fácilmente se ven. Y por las noches, en invierno llega la garcilla huellera, que llegan en un buen número, llegan a superar 100 individuos en las tardes noches en el arroyo del Sámano. ¿Crees que hay mucha variedad? Pues bueno, es un número de aves. La diversidad de especies se está incrementando con el paso del tiempo, está mejorando, porque hemos partido de un momento en el que no había ninguna ave acuática en el río Sámano, y con el tiempo las acuáticas son muy gregarias, les gusta estar acompañadas unas de otras, y el hecho de que ya haya un grupo numeroso hace que puedan venir más. Pero hay un limitante que es el espacio y la alimentación. Llegará a un tope en el que no puedan venir muchas más, pero todavía hay capacidad para que sigan creciendo. Sí. ¿Has encontrado alguna vez en vida? Sí, en cualquier parte costera, al final, donde llega la marea, te puede llegar arribadas de aves muertas, ¿no? En la playa de Brazomar, que es donde sale el río Sámano, o en las orillas del Sámano, hemos encontrado martín pescador, hemos encontrado gaviotas, cormorán,
vamos, que no tienen por qué haberse muerto exclusivamente en la playa o en el río, sino que nos pueden llegar por las mareas, pero sí, se pueden encontrar. Y patos, hubo una mortandad elevada de patos hace 5 o 6 años ya por una enfermedad que se transmite. ¿Qué peces y mamíferos se pueden encontrar en el río Sámano? En el río Sámano, vale. Pues hay, en cuanto a peces, hay poca variedad. Entra la trucha, o hay piscardos, que es un pececito pequeño de los tramos más altos, y luego en la desembocadura lo que hay es, como es agua salobre, puede entrar el mugle o el mule, puede llegar a entrar el salmón en algunos momentos, pueden entrar también anguilas, que antiguamente se pescaban allí. Eso en cuanto a peces, sí. ¿Y qué más? En cuanto a mamíferos, otros animales, pues bueno, hay una noticia muy positiva, y es que en Castro este invierno se ha visto una nutria. Se ha llegado a ver una nutria, un ejemplar de nutria muy nocturno, pero allá estaba alimentándose pues, seguramente de los peces que utilizan ese tramo de... ¿Qué aves o animales te gustaría que hubiera en el río Sámano? Pues mira, me gustaría que la nutria se mantuviera por más tiempo, porque antiguamente, hace ya muchos años, las hubo, cuando ese río realmente era una marisma y era un estuario más grande, que luego se transformó en urbanizaciones. Antes de ese proceso de urbanización, de transformación, había nutrias, había garzas, había espátulas. Me gustaría que volvieran algunas de estas especies. Lo que pasa es que el hábitat pues, se ha reducido muchísimo. Pero con que se mantengan las que hay, me parece una aspiración ya importante. Lo más importante es que la calidad de las aguas y del hábitat próximo al río se vaya mejorando con el paso del tiempo. De las aves que has estudiado, ¿de cuáles más ejemplares o abundan y de cuáles escasean y hay que proteger? Bueno, pues mira, todas las aves en principio son especies interesantes. Algunas son cinegéticas, se pueden cazar porque abundan precisamente, porque no se compromete su conservación. Pero mira, voy a empezar por las que se deben de proteger, que son todas las demás por ley. Luego las que son más escasas y son especies en peligro de extinción, como el alimoche, con más interés, ¿no? Y con más esfuerzo. Y para ello hacemos un control exhaustivo cada temporada de reproducción, porque este es migratorio, viene aquí en la primavera temprana. Entonces el alimoche como especie escasa. Entonces lo de los que has dicho, los pájaros que escasean, dices que hacéis como un control para cuando se reúnen en un lugar para reproducirse, para que no vaya nadie y aprovechando que haya un montón junto, les cace, ¿no? Sí, más que por la caza, que está prohibido, es porque haya molestias. Por ejemplo, puede haber actividades como... Tipo que un tío pase con la moto, ¿no? Y les espanta a todos. Por ejemplo, debajo de un nido no se puede escalar en la zona de reproducción, no se pueden hacer vuelos con parapente. Si hay una actividad programada forestal hay que hacerla después de que críen. Una infraestructura, un arreglo de una pista, cualquier cosa de estas, se tiene que siempre condicionar a que las aves terminen su reproducción y se marchen. O sea, primero que se reproduzcan, luego se van y ya podemos hacer lo nuestro, ¿no? Exactamente, pero eso que hagamos tiene que ser algo que respete eso, que no se lo el entorno. No vaya a ser que el año que viene, cuando vuelvan, lo vean diferente y no quieran reproducirse. Ya, no se van a reproducir en una pista de skate. Por ejemplo. ¿Qué se podría hacer para proteger y tener el río Sámano más limpio y cuidado? Pues repito un poco lo de antes, ¿no? Concienciarse que el río es un bien de interés público que nos afecta a todos. Además, debajo hay una playa como la de Brazomar, muy frecuentada por la gente, y las aguas y la calidad de las aguas del río son imprescindibles tenerlas garantizadas para que la playa se pueda utilizar con seguridad. El baño en la playa de Brazomar va vinculada a la calidad del agua del río sin lugar a dudas. Y luego yo creo que nos tenemos que familiarizar y conocerle mejor, porque nuestro río está ahí un poco olvidado y encauzado como para que no moleste. Y yo creo que hacer actividades fluviales o rutas que recorran los ríos un poquito y se conozcan es interesante. Y las tenemos en el municipio también. Por ejemplo, en el río Oriñón,
en la ría del río Agüera, allí hay sendas que utilizan la gente, utilizan los peregrinos, utilizan las familias, carriles bici, que facilitan mucho esa conexión del ciudadano con el río. Y se protege y se conserva lo que se conoce y se quiere. Esa es la filosofía, conocerlo para protegerlo. ¿Y cómo crees que se podría mejorar su entorno? Su entorno, pues yo creo que naturalizando algunas riberas que están muy despobladas de vegetación de ribera, pues como arbolado y también intentando defender el dominio público. Esos 5 metros de ribera que son de todos, tienen que estar, en vez de que estén pelados, arbolados, porque el arbolado de ribera es el alimento y es la sombrilla que protege al río. Es muy importante actuar en el arbolado de ribera, sí. ¿Tienes más de eso? ¿Crees que en el río Sámano hay suciedad y está deteriorado por la actividad humana? Pues mira, si analizamos el río Sámano de manera histórica, ha tenido momentos mejores, antes de que se urbanizara toda la zona de Brazomar, ¿no? Porque ya os digo que fue un estuario, hubo marismas, dunas, había nutria y todo tipo de aves acuáticas. Luego vino el desastre urbanístico, en el que además el río se ensuciaba muchísimo con los colectores de aguas residuales, porque toda la porquería iba al río. Ahora hemos mejorado porque ya hay un sistema de saneamiento de viviendas, ¿no? Que recoge el agua de caca y lo lleva a una depuradora. Entonces al río se supone que solamente llega lluvia, pero la realidad es que de vez en cuando esas tuberías del agua de caca se rompen o no funcionan y va al río nuevamente. Son momentos críticos. Pero hay un tema muy importante en la afección a los ríos y es la actividad del eucalipto, la actividad de la corta de montes que enturbia el agua muchísimo. Si algún día vais después de llover o en momentos que está lloviendo, vais por la desembocadura del río Brazomar o de cualquier río prácticamente del Cantábrico, vais a ver que puede bajar muy turbio. Que fuimos al río Sámano y cuando estábamos haciendo una recogida de basura, pues yo recuerdo que vimos una especie de tubería que estaba rota y de ahí estaba saliendo una especie de agua que iba al río. Pues sí, son momentos en los que se vierten, son vertidos, que son incontrolados y hay que intentarlos erradicar. Y luego se sabe que de la contaminación que encontramos en el mar, el 70% prácticamente llega desde tierra. Es decir, de alguna manera desde tierra echamos la porquería al mar en una gran medida a través de los ríos. O sea que es un problema importante. Y luego la contaminación difusa que llega, que se llama basuraleza, que es algo que es difícil de eliminar porque son pequeños residuos, pequeños restos de plásticos, de envases, de cosas que se han ido degradando de otros orígenes y que se quedan por ahí impregnando todas las orillas, ¿no? Se ve muy bien cuando ha habido una gran riada que queda mucha de la basura colgada de las ramas de los árboles, porque como son elementos de plástico, la mayoría de ellos son flotantes, se quedan arriba, pero claro, el río como tal siempre tiene mucha vegetación acuática en los márgenes y son como un gran filtro de la suciedad que baja por la cuenca. No era la manera. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué se supone que va a lo de ladrillos? Esto es metal. Esto tiene... El paisaje está muy modificado por la actividad humana porque hay un instituto, un supermercado y un polígono industrial, y esto deteriora el paisaje porque contamina con basuras, gases y aceites. Por eso hicimos una recogida de basura, la seleccionamos y lo registramos en la plataforma Elite.
Concluyendo, la calidad del agua la vemos en un nivel 1 y 2 de salud, pero mejoraríamos del entorno que se hiciera una plantación de árboles, instalar una valla protectora para que no caigan los residuos del supermercado Eroski al río y hacer recogidas de basura cada cierto tiempo.